Arrancamos entonces con sistema nervioso, continuamos con sistema nervioso. Quiero hacer una aclaración. Nosotros ayer llegamos a ver hasta la introducción a encéfalo. Lo que habíamos dicho es que nuestro sistema nervioso, vimos la clasificación, se clasificaba en central y periférico, y empezamos con el sistema nervioso central. Empezamos viendo la médula espinal y llegamos hasta introducir a encéfalo. Dentro de la médula, acuérdense que estuvimos viendo la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca. Dijimos que en el caso de la médula la sustancia blanca es externa y la sustancia gris es interna, que forma como una mariposa o una H. Y también estuvimos hablando de por dónde ingresan o por dónde salen los nervios o los axones de neuronas sensitivas y de neurona motora. Recuerden que ahora que vamos a ver el encéfalo, la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca es al revés. Es decir, la sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna en el encéfalo. Lo que ayer alcanzamos a ver, que esto es lo que quería justo hacer la aclaración, es un poquito de dónde derivaban estas estructuras que nosotros vemos en un individuo adulto. De hecho, cuando se completa el desarrollo del sistema nervioso, durante el desarrollo embrionario, ya lo van a ver en embrionario, pero cuando se completa el desarrollo del sistema nervioso, yo ya puedo observar todas estas estructuras que yo veo acá. El bulbo raquídeo, cerebelo, protuberancia. Ahora, inicialmente, el primer sistema que inicia su desarrollo durante la formación, se forma el embrión. El primer sistema que inicia su desarrollo es el sistema nervioso a partir de un tubo que se llama tubo neural. Entonces, lo primero que yo veo en ese tubo neural, cuando comienza esa diferenciación, ese desarrollo del sistema nervioso, son tres estructuras: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, cuando comienza el desarrollo del sistema nervioso, primero veo tres estructuras. A medida que avanza ese desarrollo, que avanzan las semanas del embarazo, ese sistema nervioso continúa desarrollándose. Entonces, por ejemplo, este prosencéfalo se divide en dos estructuras que se llaman telencéfalo y diencéfalo, y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Pero, más allá de esto, recuerden que esta disposición lineal que nosotros les mostramos en esta imagen, que es una disposición inicial, en nosotros, en los mamíferos, empieza a haber un plegamiento. Entonces, esta estructura deja de ser lineal y empieza a haber un plegamiento entre estas vesículas, y obviamente cuando estas se desarrollan entre estas, de manera que el encéfalo empieza a adoptar la forma que encontramos en un adulto. Entonces dejan de tener esa distribución lineal. Pero esto es como si yo les mostrara el avance de un sistema nervioso a lo largo del desarrollo embrionario. Entonces, bueno, a partir de ahora nos vamos a concentrar en estas estructuras, puntualmente en la función de cada una de ellas. Y obviamente, siempre teniendo en cuenta de dónde derivan. Vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por el rombencéfalo y el mesencéfalo. Dentro del rombencéfalo y el mesencéfalo, vamos a ver los pedúnculos cerebrales, la protuberancia o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, que son estructuras que forman lo que se llama tronco o tallo cerebral. Es esta estructura que ustedes están viendo acá. Obviamente esto no, porque es la médula. ¿Sí? Entonces, los pedúnculos cerebrales, que ya vimos, como les dije acá, que derivan del mesencéfalo, acá están, contienen a lo que se llaman los tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos están relacionados con reflejos visuales y reflejos auditivos. ¿A alguien se le ocurre algún reflejo visual o auditivo? El visual por ahí es más fácil de sacar.
un reflejo visual. ¿Cuál podría ser? A ver si se les ocurre alguno. Y lo único que se me ocurre es parpadear, por ejemplo, cuando ves algo muy cerca de los ojos. Lo único. Exacto. Eso es un reflejo visual. Es decir, cuando yo veo que algo se acerca hacia mi visión, un bicho, una pelota, lo que sea, inmediatamente uno atina a cerrar los ojos. Eso es un reflejo visual. También, exactamente. Entonces, esos reflejos visuales están controlados por los tubérculos cuadrigéminos, que se encuentran, como les dije, en esta región de acá, que es esto que tienen acá, que es lo que se llama los pedúnculos cerebrales. También hay una estructura dentro de esos pedúnculos que se llama núcleo rojo. El núcleo rojo, les cuento un poquito, no sé si alguien sabe lo que es el núcleo rojo, o alguien alguna vez lo escuchó nombrar, ¿no? Bien. El núcleo rojo es una estructura que en realidad en nosotros, los seres humanos, es una estructura que no cumple tantas funciones como en otros animales. ¿Por qué? Porque ese núcleo rojo está relacionado con la coordinación motora, es decir, está relacionado con el movimiento. Pero, en realidad, en nosotros, esa función está a cargo de la corteza cerebral, no del núcleo rojo. Entonces, en el ser humano, principalmente, por ejemplo, controla músculos del brazo, del antebrazo, de la mano, pero son menos importantes sus funciones que en otros mamíferos, en los humanos que en otros mamíferos, porque en nosotros el control muscular principalmente lo lleva a cabo la corteza cerebral, no el núcleo rojo. Entonces, no cumple tantas funciones como en otros animales. Pero, por ejemplo, hay movimientos nuestros como, no sé si alguna vez se han dado cuenta que cuando caminan, balancean los brazos. No sé si alguna vez se han dado cuenta. En ese balanceo de los brazos está relacionado con el control del núcleo rojo. Entonces, bueno, repito, en nosotros principalmente el control muscular está dado por la corteza cerebral, que ahora lo vamos a ver enseguida. Pero se los menciono el tema del núcleo rojo porque ahí está, y de hecho sale en el apunte de clase. Por otro lado, tenemos la protuberancia anular, también llamado puente de Barolio, que es esta estructura que tenemos acá. ¿Qué pasa? Esta estructura es una estructura de comunicación en realidad. Es una estructura donde hay vías descendentes, vías ascendentes, y en realidad lo que está haciendo es conectar el cerebro con la médula y con el cerebelo. Entonces, en ese puente de Barolio, como ven ahí, o protuberancia, voy a tener tractos ascendentes, es decir, que bajan, que principalmente son sensitivos, y, tractos ascendentes, que son principalmente sensitivos, y tractos descendentes, que principalmente son motores. Entonces es una estructura de conexión. Conecta principalmente el cerebro con el cerebelo y con la médula espinal. Por otro lado, tenemos nuestro bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una estructura sumamente importante que se encuentra aproximadamente en la base del cráneo, y ese bulbo raquídeo cumple, ¿por qué es tan importante? Porque se encarga de funciones vitales para la supervivencia para nosotros. Entonces, ese bulbo raquídeo tiene la particularidad de que va a cumplir funciones sumamente importantes, como por ejemplo el control de la presión arterial, de la circulación, también controla reflejos como el vómito, la tos, el estornudo. Vieron que uno a veces dice voy a contener el estornudo, voy a contener el vómito, y es imposible, chicos, es un reflejo. Entonces, de ese control de los reflejos también se encarga nuestro tronco o tallo cerebral. El bulbo principalmente me regula lo que es el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración, y por eso es el que el famoso desnucarse, que es un golpe en la base del cráneo, puede ser fatal, es decir, puede causar la muerte,
porque justamente si ese bulbo raquídeo se lesiona, todos estos procesos, la circulación, la respiración, dejan de controlarse, es decir, se produce un paro cardiorrespiratorio. La persona se muere. Entonces el desnucarse no está relacionado con ninguna rotura cervical, ni nada de eso, sino que está relacionado con un golpe en el bulbo raquídeo. Para colmo está en una zona donde es bastante heavy, porque cuando uno se cae de espalda, en realidad los problemas son justamente en la nuca por eso. También este tronco o tallo cerebral controla lo que es la regulación del sueño-vigilia, que ya lo vamos a ver, y de esta estructura del tronco o tallo surgen 10 de los 12 nervios craneales. Para el que no sabe, ya lo vamos a ver igual cuando veamos periférico, pero los nervios son craneales o raquídeos. Craneales si salen del cráneo, raquídeos si salen de la médula. Del cráneo salen 12 nervios, 12 pares, y esos 10 de los 12 salen del tronco o tallo cerebral. Pero una de las funciones más importantes que tiene este tronco o tallo, o una de las características más importantes, claro, exacto, a los pares craneales, ¿sí? Son 12 pares, 10 de esos 12 pares surgen, emergen del tronco o tallo. En el caso de este tronco o tallo, tiene una característica que es muy distintiva, que es que principalmente en el bulbo raquídeo es donde se produce el entrecruzamiento de fibras sensitivas y de fibras motoras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que las fibras sensitivas llevan información al sistema nervioso central y las fibras motoras traen información. Entonces, ¿qué pasa? En el tronco, principalmente como les dije, en el bulbo, las fibras se cruzan. ¿Qué quiere decir? Las fibras sensitivas pasan del lado derecho del cuerpo hacia el hemisferio cerebral izquierdo, porque recuerden que nuestro hemisferio izquierdo controla la parte derecha. Entonces, el punto donde esas fibras se cruzan, lo mismo pasa al revés, es decir, las fibras sensitivas del lado izquierdo del cuerpo van al lado derecho, se produce ese entrecruzamiento de fibras en el bulbo raquídeo, es decir, en el tronco o tallo cerebral. Y esta es una característica típica que le suelen preguntar en qué estructura se produce el cruce de esas fibras, y justamente ese cruce se produce en esta estructura que estamos viendo ahora. Bien. Entonces, otra estructura importante es el cerebelo. El cerebelo, como veremos acá, deriva del romboencéfalo, puntualmente del metencéfalo. El cerebelo es una estructura, es la segunda estructura más voluminosa que tenemos en el encéfalo y se encuentra dividido en dos por una estructura que se llama vértice. Hay dos lóbulos, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, y está dividido por una estructura que se llama vértice. Ahora, este cerebelo para nosotros es muy importante porque, miren, está ubicado, porque lo que hace es permitir la coordinación de los músculos, de los movimientos voluntarios, también está relacionado con los movimientos finos, sobre todo lo que coordinan son movimientos finos, también está relacionado con el tono muscular y con el mantenimiento del equilibrio. Además, recibe información visual, auditiva, y de los músculos y las articulaciones recibe información de propiocepción. La propiocepción es cuando uno puede detectar la posición de una parte del cuerpo a donde se encuentra, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Este cerebelo que nosotros estamos viendo, como les dije, se encarga principalmente del ajuste o de la coordinación de movimientos finos. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser un movimiento fino? Enhebrar una Escribir, aguja. Muy bien, perfecto. Eso que están diciendo escribir. perfecto, muy bien. Son movimientos finos. Entonces, este tipo de movimientos está controlado por el cerebelo. Muchas veces las pérdidas de equilibrio también se pueden dar por daños en el cerebelo. A ver,
Si ustedes me preguntan, la principal causa de las pérdidas del equilibrio es auditiva. Es decir, hay un daño, probablemente una inflamación en el oído, donde yo pierdo el equilibrio. De hecho, por ejemplo, en la gente grande, más allá de que puede haber un problema en la coordinación y todo eso, muchas veces la pérdida de equilibrio se da por daños auditivos, no por daños en el cerebelo. Pero puede pasar que, por ejemplo, una persona tenga un golpe en el cerebelo y después de ese golpe pierda el equilibrio. Bien, entonces, vamos con el prosencéfalo, otra estructura del encéfalo. Mira, acuérdense, prosencéfalo, tengo telencéfalo y diencéfalo. Vamos a empezar primero por el diencéfalo. Dentro del diencéfalo vamos a ver tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. Acá les hemos marcado, acá está la glándula pineal, acá está el hipotálamo. Fíjense que en la base del hipotálamo aparece esa estructura, esta pintadita de verde que se llama núcleo supraquiasmático, que ya vamos a ver la función, y acá tenemos el tálamo, que si nosotros lo vemos más de cerca, el tálamo estaría acá. Entonces, Dani, una dime, pregunta, ¿ahí dónde está el núcleo supraquiasmático? ¿No está en los ventrículos o nada que ver? el núcleo supraquiasmático está en la base del hipotálamo. De la estructura del hipotálamo, en la pared basal, están los núcleos supraquiasmáticos. Ah, bien, ¿y eso era lo de los ritmos circadianos? ¿O no, nada? Exactamente. Eso es lo de los ritmos circadianos, perfecto. Sí, tal cual. Entonces, empezamos con la glándula pineal. La glándula pineal, que es esta estructura muy chiquitita que está acá, produce una hormona, que es la melatonina, que yo ya se las estuve mencionando los otros días. Esa melatonina lo que hace es justamente regularme el reloj biológico, porque recibe información de los núcleos supraquiasmáticos que se encuentran en el hipotálamo. ¿Y cómo hace para regular el reloj biológico? Porque la melatonina es una hormona que estimula o induce el sueño. Entonces esta hormona aumenta su producción durante la noche y disminuye su producción durante el día. Por eso es que en nosotros, obviamente, que somos animales diurnos, de día tenemos que estar despiertos y de noche dormir. Entonces, de esa manera, la glándula pineal también se encarga de regular nuestro reloj biológico o nuestro ritmo circadiano. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Por otro lado, tenemos el hipotálamo, otra estructura sumamente importante. El hipotálamo es una estructura que siempre le decimos neuroendocrina. ¿Por qué? Porque cumple funciones en el sistema nervioso, pero también cuando veamos endocrino lo vamos a ver cumpliendo funciones en el sistema endocrino, produciendo lo que se llaman los factores liberadores. Este hipotálamo es tan importante para nosotros porque es nuestro principal centro de regulación homeostática, porque regula nuestra temperatura. Es nuestro termostato. A ver, ya lo van a ver también más adelante, para el que no lo sabe, la fiebre, cuando uno tiene fiebre, es una regulación, obviamente, hipotalámica. El hipotálamo es el que hace que durante el día nuestra temperatura se mantenga más o menos constante. Por otro lado, está relacionado o forma parte de lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de regular el comportamiento instintivo. Comportamiento instintivo es el placer, el sexo, el hambre, la sed. Entonces, ese comportamiento instintivo está relacionado con el sistema límbico, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el hipotálamo forma parte de ese sistema límbico. También está regulado o está relacionado con la motivación y con la expresión de los estados emocionales. Pero, un poco lo que decía recién la Cami, en la base de ese hipotálamo, nosotros encontramos lo que se llaman los núcleos supraquiasmáticos, que son un conjunto de neuronas, básicamente, que se encuentran en la base del hipotálamo y que me controlan los ritmos circadianos. Ahora vamos enseguida a ver, si no lo han leído, vamos a ver un poquito de un ensayo que tienen ahí en el cuadernillo, que les habla sobre los ritmos circadianos. Por otro lado, tenemos el tálamo.
El tálamo es un centro de comunicación, justamente, entre el cerebro y, básicamente, el tronco o tallo cerebral, que lo vimos recién. El tálamo recibe información del tacto, del gusto, de la audición, es decir, información de los sentidos, excepto del olfato. Entonces, el tálamo, a ver, como les dije recién, es un centro de conexión entre lo que vendría a ser el tronco o tallo cerebral y nuestro cerebro, los receptores o las regiones cerebrales superiores. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahí les he estado mencionando recién el tema de los ritmos circadianos. ¿Qué pasa con los ritmos circadianos? ¿Alguno por casualidad ha leído el ensayo que sale en la página número 21 del cuadernillo? Sí. ¿Alguno lo leyó? Bien. A ver, ¿qué dice este ensayo? Que, bueno, los ritmos circadianos regulan básicamente el reloj biológico y que se encargan de, por ejemplo, ciertos ciclos hormonales, el hecho de que te dé hambre a cierta hora, te dé sueño a cierta hora. Por ejemplo, los hombres se levantan con una erección a las 9 de la mañana, eso es por los ritmos circadianos. Bueno, básicamente eso. Bueno, está muy bien, Cami. Es decir, ritmo circadiano significa que son eh, ciclos o ritmos que oscilan cada 24 horas. Circadiano significa cerca de un día. Entonces, son procesos que oscilan cada 24 horas. No es solamente nuestro esto. Todos los seres vivos manifiestan ritmos circadianos. Obviamente, no todos en los mismos procesos, pero se ha descubierto que hasta en una mosca existen ritmos circadianos. Es decir, que hay procesos en ese individuo que oscilan cada 24 horas. Como les dije recién, nuestro principal controlador de estos ritmos circadianos es o son los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo. Entonces, estudiando cómo es que se produce esos ritmos circadianos, obviamente está relacionado con un gen, es decir, el funcionamiento del ritmo de los relojes circadianos están relacionados con un gen que inhibe su propia expresión. Por ejemplo, se descubrió estudiando las moscas y los ratones que había varios gen, por ejemplo el gen PER, el gen CRY, el gen TIM y el gen CLOCK, que cuando se mutaban o no se expresaban, se alteraban los ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, cuando había una mutación, directamente se volvía arrítmico, o cuando no era funcional, en vez de que el ritmo circadiano estuviera cada 24 horas, la mosca lo hacía cada 28 o cada 30. Pero lo particular era que modificaba mucho el comportamiento de la mosca. Es decir, por ejemplo, hasta modificaba el apareamiento de la mosca, cuando yo modificaba ese gen, cuando lo mutaba o cuando ese gen no se expresaba. Entonces, en el humano, que es básicamente donde a nosotros nos importaba, había muchos, o existen muchos procesos, de hecho todavía quedan muchos más por descubrir, que están regulados por los ritmos circadianos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es más probable que durante la madrugada se provoquen las muertes, los decesos, es más probable que nazcamos entre las 3 y las 4 de la mañana. También nuestra temperatura corporal, ya que estábamos hablando de eso, fluctúa aproximadamente 1 grado durante el día. Si yo me tomo la temperatura ahora y me la tomo a la madrugada y me la tomo a la tarde, mi temperatura no va a ser igual. Aproximadamente a lo largo de un día esa temperatura oscila y varía. Por ejemplo, el máximo generalmente se da a las 4 de la tarde y el mínimo a las 4 de la mañana de temperatura. También, por ejemplo, la tolerancia al alcohol es mayor cerca de las 5 de la tarde. Tenemos la tolerancia al dolor, por ejemplo, disminuye aproximadamente a las 6 de la tarde, e incluso algunos procesos de excreción
como por ejemplo la producción de orina, la excreción de iones, varía durante las 24 horas, que es lo que se conoce como ritmo circadiano. Y como decía la Cami muy bien, incluso hay hormonas que varían su secreción durante el día. Por ejemplo, los corticosteroides aumentan o tienen un pico entre las 4 y las 8 de la mañana, la hormona del crecimiento, a la hora de habernos dormido, se incrementa, por eso las abuelas decían También ahí, puede ser, dime. también podría ser el ejemplo de la melatonina que aumenta cuando está, como cuando hay un ambiente oscuro y disminuye cuando está la Exacto, luz del día. exactamente, muy bien. Después la hormona de crecimiento, por eso las abuelas decían que hay que dormir para crecer. En realidad, la hormona de crecimiento, a la hora de haberse acostado, se produce un incremento brusco de la secreción de hormona del crecimiento, y así un montón de factores más que están regulados, como dijo la Cami, por ejemplo, la testosterona, aumenta su producción a la noche, por eso los hombres amanecen con erecciones, y así un montón de procesos que, como les dije, oscilan cada 24 horas. En realidad, la importancia de estos ritmos es poder descubrir, por ejemplo, cuando en un individuo, por ejemplo, su metabolismo es más rápido, o cuando su metabolismo es más lento, o qué sustancias mejor metaboliza en la mañana y qué sustancias metaboliza mejor en la tarde. No sé si les pasa, por ejemplo, pero les doy un ejemplo. A mí me pasa que en la mañana puedo consumir ciertos productos que en la tarde no. Es increíble, realmente es increíble. Por ejemplo, yo a la mañana puedo consumir leche o los derivados lácteos, pero en la tarde no. Entonces, son cosas como muy importantes. Comida. Claro, es más, claro, exactamente, totalmente, sí. Hay muchos factores que es increíble, chicos, realmente que nuestro cuerpo parece que tuviera un reloj, literalmente, y que siempre cada 24 horas repitiera lo mismo. Es impresionante, pero es así. Entonces, hay muchos factores y esto nos permite también, si uno conociera el reloj biológico mejor, también les permite al médico, cuando tiene que suministrar un fármaco, suministrarlo en la hora adecuada para que ese fármaco se absorba mejor o, por ejemplo, me produzca menos efectos colaterales o menos efectos adversos. Por ejemplo, hay medicación que no sé si alguno toma, pero que siempre te recomiendan que la tomen a la mañana y en ayunas. Eso es porque está relacionado con cuando el fármaco cumple mejor su efecto o se absorbe mejor, o que tengo que esperar entre que yo, por ejemplo, consumí el medicamento y poder desayunar 1 hora. Eso está relacionado con lo que estamos hablando, con que se ha demostrado que ese medicamento, por ejemplo, se absorbe mejor en ayunas, o ese medicamento me produce menos efectos adversos. Eso se llama Dani, tengo una cronofase. duda. Sí. Perdón. ¿Los ritmos circadianos solamente regulan las cosas diarias o regulan también poner algo mensual, como es el ciclo menstrual? No, regula en realidad son ciclos de 24 horas. La realidad es que en el día las hormonas se secretan distinto, entonces indirectamente también vas a estar regulando el ciclo menstrual. Acordate que el ciclo menstrual es hormonal. Entonces, si bien no regula directamente la menstruación, al regularte la secreción hormonal, el ritmo circadiano, indirectamente también te está regulando la menstruación, porque nosotros no producimos la misma cantidad de hormonas durante todo el día. Entonces, indirectamente también te lo está regulando. ¿Mm? La secreción hormonal es uno de los factores que más se ven afectados por los ritmos circadianos. Entonces, bueno, esto está bueno porque si uno se conoce, puede saber cuando uno tiene, como les digo, hasta la capacidad para digerir cosas es distinta. No tenemos la misma tolerancia o la misma capacidad de digerir en la mañana que en la tarde. Y eso es fabuloso, chicos, porque el sistema digestivo es el mismo. Y sin embargo puede cambiar de una hora a la otra. Es más, como les decíamos recién, la tolerancia al alcohol. ¿Y cómo? Si mi hígado es el mismo y mi sistema digestivo es el mismo,
¿Y por qué a veces lo tolero más y a veces menos? Bueno, también está relacionado con los ritmos circadianos. La verdad es que si pueden leer este ensayo, es más, hay un montón de ensayos, si buscan, hay un montón de ensayos que hablan de ritmos circadianos, y realmente es muy interesante aprender a analizar estos ritmos circadianos. Bien, seguimos. Vamos entonces con el telencéfalo. Miren, en el telencéfalo nosotros vamos a encontrar, por un lado, los núcleos de la base y por el otro lado, los hemisferios de la corteza cerebral. A ver, empezamos con los núcleos de la base. Como les dije antes, en la médula, la sustancia gris y la sustancia blanca tenían una ubicación distinta que en el encéfalo. Acá, la corteza, es decir, la parte externa es sustancia gris y la parte interna es sustancia blanca. Pero, dentro de esa sustancia blanca, yo encuentro acumulaciones de sustancia gris. Esas acumulaciones de sustancia gris, que ahí las ven, es lo que se llaman núcleos de la base. Son cúmulos de sustancia gris que están dentro de la sustancia blanca. Por ejemplo, en el humano encontramos tres, que son los que les menciona la facultad, que son el caudado, el putamen y el globo pálido. Repito, no son otra cosa que cúmulos de sustancia gris dentro de la sustancia blanca. ¿Qué funciones cumplen? Generalmente están relacionados con el planeamiento y la programación de algún movimiento. Entonces, no es lo mismo que lo que hace la corteza cerebral, la parte, ya lo vamos a ver, pero la parte frontal, que se encarga de permitirme el movimiento del músculo esquelético. Este está más relacionado con el planear un movimiento. Y dentro del telencéfalo empezamos con la estructura, de hecho, el telencéfalo, chicos, que es, como les dije en un principio, es una vesícula primaria, es la estructura que más ha cambiado con la evolución de los vertebrados. Es la estructura que más modificaciones ha tenido. Y en los peces y en los anfibios, por ejemplo, está casi exclusivamente destinado a la información que recibe del olfato. Entonces se le llama como un cerebro olfativo. En nosotros obviamente no, en nosotros nuestro cerebro cumple muchísimas funciones, pero ustedes piensen que ese cerebro, como les dije yo, es la estructura más grande, ocupa el 80% del volumen del encéfalo, y se encuentra unido los dos hemisferios, nosotros tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo, por una estructura que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una masa de fibras de mielina, o sea, una masa de fibras mielínicas. Cada hemisferio, como sabemos, el derecho controla la parte izquierda y el izquierdo controla la parte derecha, pero cada hemisferio puede controlar de esa parte las funciones somáticas, las funciones sensoriales y las funciones motoras. Entonces, vamos a empezar a profundizar en este cerebro, porque puntualmente es la estructura como más compleja que nosotros tenemos. Esperen que ahora les comparto el otro Power. Aguanten un minuto. Está. Ahí se va a empezar a compartir. Bien, entonces, como les decía, el cerebro tiene la particularidad de que está rodeado por una sustancia gris, que es lo que nosotros le llamamos la corteza cerebral. Esa corteza cerebral, que forma la parte externa del cerebro, es la sustancia gris que yo les venía diciendo externa. De todos los 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos, 10.000 están en la corteza. O sea que es un montón. Si nosotros empezamos a analizar un poquito la corteza cerebral parece como tener pliegues. Y la realidad es que tiene pliegues. Es decir, la corteza tiene esos pliegues y tienen un porqué esos pliegues. Esos pliegues o surcos, que se llaman circunvoluciones y surcos, se debe a que la realidad es que
tiene un área de 1800 centímetros cuadrados, la corteza total, y tienen que quedar adentro de un encéfalo. Entonces, si no la pliego a esa corteza, no entraría. Esa es la razón porque la corteza, o por la que la corteza aparece con esas circunvoluciones o surcos. Ahora, esa corteza cerebral tiene áreas en cada hemisferio nuestro, en cada hemisferio yo voy a encontrar 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital, que están separados, ahora lo vamos a ver, por cisuras o surcos. Entonces, yo voy a encontrar, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Acá tengo una cisura que se llama cisura central o cisura de Rolando, y acá tengo una cisura lateral, creo que hay una imagen donde se ve mejor, miren, ahí están marcadas, acá está la cisura lateral, que se llama cisura de Silvio. Entonces esta cisura también me permiten la separación de las distintas áreas, diríamos, de la corteza. Entonces, en la parte frontal, que es un poco lo que les estaba diciendo yo, tenemos una región que es la corteza motora, que es eso que tienen acá pintado de celeste. Esa corteza motora, ya vamos a ver, que está relacionada con el control de los músculos. Por detrás de esta cisura, yo tengo la corteza sensitiva o somatosensorial, que es esta que estaría acá pintado de amarillo. Después, en esta región, que es la región temporal, tengo ubicada en una parte la corteza auditiva, y por último, en el lóbulo occipital, tengo lo que es la corteza visual. Ahora, si ustedes se fijan, hay áreas que no se encuentran coloreadas. Esas áreas, que son justamente las que están coloreadas acá, son áreas de asociación. Por ejemplo, acá tenemos un área de asociación prefrontal, acá tenemos un área de asociación parietotemporal occipital, y acá tenemos áreas de asociación límbica. Ya vamos a ver qué significa un área de asociación. Una de las cosas más interesantes que tiene esta evolución, yo les dije que el telencéfalo es, les diría, la estructura que más ha evolucionado en los vertebrados, y si nosotros analizamos a lo largo de la evolución, esta corteza se ha ido complejizando. En todos los vertebrados, nosotros vamos a encontrar dos tipos de corteza, la arquicorteza y la paliocorteza. Pero en nosotros, los mamíferos, y en los reptiles, hay un tercer tipo de corteza que se llama neocorteza. De hecho, chicos, esa neocorteza es la que predomina en nosotros. La neocorteza es la que más desarrollada está, es la que hace que tenga tanto tamaño esa corteza cerebral, y terminó desplazando a la región basal del cerebro a las otras dos cortezas, que son la arquicorteza y la paliocorteza. Entonces, en el hombre y en los delfines, lo que nosotros observamos principalmente es neocorteza, que es la parte de la corteza que más desarrollada nosotros tenemos. Entonces, por eso acá les puse como una imagen para que fueran viendo que esta neocorteza es la que se agrega en los reptiles y en los mamíferos. Ahora, yo les dije que cada una de las partes de mi corteza cumple una función distinta. Entonces, por ejemplo, la corteza frontal, que se encuentra en posición anterior al surco, acá está pintadita de violeta, es lo que llamamos la corteza motora. Obviamente es la que se encarga de integrar la función de los músculos, de integrar la actividad de esos músculos y de permitir o de controlar el movimiento de esos músculos. Cada parte de nuestro cuerpo está relacionado con un sector de la corteza motora.
ya lo vamos a ver enseguida en una imagen, pero cada parte de nuestro cuerpo, las manos, los brazos, la boca, todas las partes de nuestros cuerpos están relacionadas con una región de la corteza motora. Quiere decir que cuando yo muevo un brazo, en realidad la corteza motora tiene una región específica para que yo pueda mover ese brazo. Detrás de la cisura esta, tengo pintadita de verde lo que se llama la corteza somatosensorial o sensitiva. Esa corteza es la que está relacionada con la recepción de los estímulos táctiles, gusto, temperatura, dolor, y es al revés. Cada parte, o sea, ¿en qué sentido es al revés? Cada parte de la corteza sensorial también está relacionada con una parte del cuerpo. Pero si yo estimulo una parte de mi cuerpo, no sé, me pincho, eso está relacionado con una parte de la corteza sensorial que recibe esa información. Por otro lado, tenemos la corteza temporal, que es esta que está acá, que es la corteza auditiva, que se encuentra, si se fijan, debajo, acá está el surco lateral, debajo del surco lateral. Esa corteza auditiva, como su nombre lo indica, se encarga de lo que es el procesamiento de la información auditiva. Entonces, todo lo que son las neuronas sensoriales que vienen del oído, van a procesar esa información en la corteza auditiva. Y por último, tenemos la región occipital, que es donde se encuentra la corteza visual. Por lo tanto, se va a encargar de procesar información que venga puntualmente de la retina. Para el que no sabe, la retina es la parte más posterior de mi ojo, y esa retina es la que se va a comunicar a partir de un nervio, que es el nervio óptico, con la corteza visual. Entonces, la fobia es el 1% de nuestra retina y se proyecta en un 50% en la corteza visual. Eso quiere decir, chicos, que ahora lo van a terminar de entender esto cuando veamos órganos de los sentidos, pero dentro de la retina hay distintos puntos que tienen como más agudeza visual o que tienen menos agudeza visual. Ya lo vamos a ver cuando veamos órganos de los sentidos. Entonces, lo interesante de esto, lo impactante de esto, es que una misma corteza, si está formada por sustancia gris, pueda cumplir tantas funciones a la vez, que esté tan sectorizado de manera tal que pueda cumplir tantas funciones en conjunto. Porque fíjense cómo cada partecita, por más que todo es sustancia gris, cada partecita de esa corteza hace una función distinta, o cumple, o procesa información distinta. Dani, Entonces, dime lo que quieras. ¿cuál es la diferencia en la función entre la neocorteza, la paleocorteza y la arquicorteza? En realidad no es una diferencia en la función, lo que pasa es que es como que es la evolución. Por eso que les dije al principio, eso es lo que demuestra que la estructura ha ido como evolucionando. Aquellos individuos que tienen paleocorteza y que tienen arquicorteza, si ustedes se fijan, son individuos, como les dije, que no tienen tanto desarrollo en su sistema nervioso. En cambio, por ejemplo, en los reptiles y en los mamíferos, esa neocorteza principalmente lo que nos permite, y ahí contesto tu pregunta, son las funciones cerebrales superiores. Cuanto más desarrollado tenemos la corteza, la neocorteza, más funciones cerebrales superiores podemos realizar. Por eso está relacionado el que, por ejemplo, en el hombre esté más desarrollada la neocorteza con que pueda hacer funciones cerebrales superiores como, por ejemplo, el lenguaje. Por eso es donde más la vemos desarrollada. Nuestra estructura más desarrollada es la neocorteza, porque podemos hacer todo ese grupo de funciones, que los vamos a ver o enseguida o mañana, que es lo que llamamos las funciones cerebrales superiores. Y obviamente, aquellos individuos que no la tienen, no tienen esa capacidad. Está más relacionado con eso la neocorteza, con las funciones cerebrales superiores, lo que llamamos funciones cerebrales superiores.
Bien, sí, yo estaba confundiendo, pensé que la paliocorteza y la arquicorteza era como que incluían el tálamo, el hipotálamo y todo eso, nada que ver. La arquicorteza y la paliocorteza, como te dije, son, a ver, cuando vos hablas de la corteza, primero que acordate que es corteza cerebral, o sea, es la Sí, estructura que está rodeando el cerebro. Lo que va pasando es que esa corteza va como evolucionando, diríamos. Si lo comparamos en los distintos tipos de vertebrados, va evolucionando. Pero cuando yo hablo de corteza cerebral, hablo de la estructura que está rodeando al encéfalo, al cerebro, mejor dicho. Esa sustancia gris que está rodeando al cerebro. Eso es lo que yo llamo corteza cerebral. ¿Se entiende? sí, gracias. Bien, perfecto. Acá lo que tenemos son distintos estudios que nos permiten medir la actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, yo tengo un electroencefalograma, no sé si alguna vez alguien se ha hecho alguno de estos estudios. Sí, una tomografía. Bien, perfecto. ¿En la cabeza o en otra parte? En la cabeza y en la parte de las glándulas suprarrenales. Bien, bueno. Si alguna vez han hecho un electro, igual no hace falta que sea un electroencefalograma, si han hecho alguna vez un electro, a nosotros cuando nos dan el resultado de electro aparecen todos como estas señales, esta representación que ustedes tienen acá. Esto es una imagen de un electroencefalograma que lo que mide es la actividad eléctrica que tengo en la corteza. ¿Mm? Entonces, obviamente, estos picos nos muestran la actividad eléctrica en la corteza cerebral. Lo mismo se hace en el corazón, básicamente. Nada más que en vez de llamarse electroencefalograma, se llama electrocardiograma. Pero es lo mismo. Después tenemos lo que es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada nos permite ver partes blandas. Entonces, en esa tomografía, lo que hace es brindar como una representación en detalle de las partes blandas y se obtiene a partir de rayos X. Es decir, es una imagen que surge por aplicar sobre el individuo múltiples imágenes. O sea, yo cuando miro la tomografía, son muchas imágenes obtenidas a través de la aplicación de rayos X sobre el individuo. ¿Mm? La resonancia magnética, que también la tienen ahí, también nos permite ver tejido blando, pero el estudio es distinto. En este caso, no es a través de rayos X, sino que lo que se hace es, lo que yo observo son señales de frecuencia de radio que se emiten por núcleos de hidrógeno, sodio y fósforo en los tejidos de ese individuo cuando yo lo expongo a ese individuo a un campo magnético fuerte. Entonces, lo que yo observo en una resonancia magnética, la realidad es partes blandas, eso es así, pero lo que yo observo en realidad son la frecuencia que emiten los átomos de hidrógeno, de sodio y de fósforo de mis tejidos cuando lo expongo a un campo magnético intenso. Por eso el resonador, ese gigante donde uno se pone, lo que genera es un campo magnético intenso. Bien. El resonador, y lo que pasa es que depende, el resonador depende del tipo de resonador. El resonador es el que depende, puede ser abierto o cerrado. El que es como un tubo, es un resonador cerrado, y después tenés el resonador abierto, que es como si fuera, ¿cómo les puedo explicar? Como una pastilla donde quedan partes de tu cuerpo afuera. Depende de lo que se quiera ver. Probablemente, no sé qué te habrán hecho, Cami, pero te hayan hecho una resonancia magnética, porque en la tomografía, en un ataúd blanco, claro, y bueno, claro, y puede ser, sí, sí, puede ser. En realidad debe haber sido un resonador a donde te metieron. Probablemente haya sido un resonador. Son los resonadores cerrados o abiertos, lo que pasa es que
La mayoría de los lugares tienen resonadores cerrados, y la gente que es claustrofóbica no lo puede usar. A mí me tuvieron que hacer una resonancia y tuve que buscar en 72 lugares hasta que hubiera un resonador abierto porque me estaba muriendo de claustrofobia. Si no, no me lo hacía ni en pedo, claramente, ¿no? Digan mi abuela, lo siento. No me iba a meter dentro de un tubo donde se me iba a ir el oxígeno mal. O me iba a morir allá adentro de un infarto, básicamente, ¿no? Pero lo Dani, que... Dime. hoy, perdón, no, terminé y te digo. No, decime. En el electroencefalograma, ¿viste? La actividad bioeléctrica es la información que va saltando en los axones o cómo. Es básicamente el impulso. Lo que vos medís es la actividad eléctrica que tenés en la corteza en general. Entonces, lo que vos vas midiendo es cómo van pasando, en criollo, cómo se va pasando el impulso de una neurona a la otra en distintas regiones de la corteza. Eso es lo que medís. Y eso lo mide con la entrada y salida de sodio en la bomba No, o eso cómo. lo mide directamente como actividad eléctrica. O sea, Ah, el electroencefalograma no te detecta entrada o salida de un ion, no te mide cantidad ¿cómo se llama?, de iones que entran o salen. Básicamente son electrodos que se ponen en el cuero cabelludo y lo que te mide es los impulsos eléctricos que van pasando de una neurona a otra. Incluso se puede hacer cuando la persona duerme, porque cuando la persona duerme también sigue funcionando. Entonces, también lo podés medir incluso con la persona dormida. Medís la actividad eléctrica con electrodos que se ponen en la cabeza, en el cuero cabelludo. bien, gracias. De nada. Y la última es una tomografía por emisión de positrones, que es esta que tienen acá, donde parece que se van activando como distintas regiones de la corteza, y de hecho eso es lo que pasa, se van activando distintas regiones de la corteza, se llama tomografía por emisión de positrones. Es un estudio en vivo, que te mide en vivo cómo va funcionando o qué regiones de la corteza se van activando. Entonces esta técnica es un poquito más como compleja, porque lo que se hacen es, se mide la emisión de positrones liberados de sustancias como glucosa o como oxígeno, que previamente se marcan radioactivamente y se lo colocan a una persona. Es ese famoso líquido de contraste que se pone, no sé si alguna vez han hecho un estudio, pero eso se incorpora al torrente sanguíneo de la persona, y lo que yo observo, en realidad, es la intensidad, por ejemplo, o la eficiencia del flujo sanguíneo en distintas áreas de la corteza. Entonces, por ejemplo, a la persona lo que se le hace es probar o ver, claro, exactamente, lo que se le hace es ver cómo se activan las distintas áreas de la corteza para ver si hay algún daño. Entonces, por ejemplo, se le da un estímulo visual, o se pide que mire algo, o algún estímulo auditivo, o se le pide mover algo. Entonces, de esa manera se va viendo si hay alguna región de la corteza que no se prende, diríamos, o que no se activa. Entonces, de esa manera se puede detectar una lesión. Es impresionante ver cómo según el estímulo se van activando distintas regiones de la corteza cerebral. Así funciona la tomografía por emisión, o sea, no me permite ver partes blandas, sino lo que me permite es actividad en vivo, básicamente. ¿Cómo funciona en vivo? La corteza, o las distintas áreas de la corteza. Bueno, muchachos, ¿ha quedado alguna duda? Sí, ¿Alguien que a me mí quiera no me quedó clara la diferencia entre surco y circunvolución. Re Bueno, difícil de pronunciar. para qué tendrías que ir a ver la imagen, ya te digo en qué página está. Para, ya te digo en qué página está, del cuadernillo, para que la puedas mirar ahí y de paso lo miran todos. Para que no tenga el cuadernillo abierto. A ver, donde empieza la parte de acá, en la página número 23 del cuadernillo, andate. Ahí vas a ver que en algunos dice surco central, en otros dice
surco intraparietal, en otros va a decir surco parietoccipital. Bueno, la realidad es que cuando nosotros hablamos de, perdón que se me trabó todo, y no sé dónde estoy. Acá. Cuando nosotros hablamos de un surco, es como una, a ver, para que entiendan, el pliegue, ese pliegue que vos ves, que es como levantadito, como arruguita, es lo que se llama circunvolución. La depresión de esa circunvolución, que es como el agujerito, es lo que se llama surco. ¿Se entiende? O sea, A ver, Gancho, o sea que toda la arruga, lo que está por fuera, es lo que vendría siendo el surco. la Ah, no, circunvolución, claro. Bien. Y decime, No, y lo que está deprimido para abajo es el el surco. surco, digamos. Claro, acuérdate Bien. que el surco es como un agujero en la tierra. Un surco en la tierra es un agujero, para que te des una idea. ¿Sí? Como si vos haces en la tierra un surco, es hacer como un agujero en la tierra. Entonces, la circunvolución es el pliegue que vos ves, las arruguitas. El surco es esa depresión que hace la circunvolución, que parece como una canaleta, como un agujerito, eso es lo que se denomina surco. Bien, y aparte de eso yo tengo las cisuras, digamos. En realidad se le denomina al surco, al giro, o también se le llama hendidura, es lo mismo. Y el surco o cisura es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, a ver, la circunvolución es una cosa y el surco o cisura es otra. Sí, la distinción entre surco y circunvolución me quedó claro. Lo que no Bien, entiendo ahora es la cisura, vendría siendo el surco también. claro, exactamente, es lo mismo, decir cisura o surco. Se pueden decir de las dos maneras. Bien, Es lo mismo. bien, ya entendí. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Que tengan un hermoso día. Gracias por la buena onda. Y nos encontramos mañana y seguimos con Sistema Nervioso. Que tengan un hermoso día. Chau, chau. No, gracias. Nos vemos. Gracias, Dani. Nos vemos. Chau, chau.